Buenas tardes, estimados estudiantes de cuarto año de Políticas Exteriores Comparadas. Aquí vamos a presentar el video que acompaña el PowerPoint y el Word y la bibliografía que constituyen el núcleo central de los conocimientos que transmitimos para esta unidad número 6 que se aplica al estudio, al análisis y la política exterior chilena. Por supuesto que este video es complementario, agrega elementos de análisis, elementos de juicio, conocimientos a lo que ya fue transferido a través de los otros recursos, y que obviamente ustedes tienen que comprender que esto para nada sustituye, sino que complementa aquellos conocimientos. Es importante ponerle atención a la política exterior chilena porque seguramente, como varios de ustedes lo perciben, Chile es una especie de país particularmente especial para la Argentina. No voy a decir que es un país negativo desde la mirada argentina, ni positivo desde la mirada, sino que es un país con el cual Argentina, a pesar de haber tenido compromisos tan importantes desde el punto de vista histórico como el esfuerzo conjunto por las guerras de, de la liberación de buena parte de Sudamérica, conducidas por San Martín y basadas en una alianza de estrecha y profunda amistad entre San Martín y O'Higgins. Sin embargo, y a pesar de que algunas de las figuras más importantes de la historia argentina vivieron y se mantuvieron con actividades de distintos tipos, públicas e intelectuales, desde el punto de vista de la organización administrativa del Estado Nacional, vinculados con Chile. Pero la verdad es que la tendencia en la Argentina ha sido más bien con la imagen y con la mirada desde Buenos Aires, y Buenos Aires tiene históricamente una mirada que es natural desde el punto de vista geográfico, una mirada hacia el Atlántico, hacia el Río de la Plata, y desde allí al mundo. En este video vamos a poner de relevancia algunos aspectos históricos, sociales, económicos y políticos que ayuden a comprender las características de la política exterior chilena. Yo aspiro que con este complemento de este video ustedes tengan una interpretación y una visión un poco más completa de lo que significa Chile, de lo que es Chile como Estado y de lo que es su política exterior. Desde su constitución como colonia, una colonia española enormemente pobre. Los españoles nunca encontraron ninguna riqueza metálica en el territorio chileno. Desde allí, desde la colonia hasta el inicio de la Guerra del Pacífico, en 1879, Chile fue un país muy aislado, fruto de las características de su geografía: desiertos por el norte, gran cordillera por el este y la inmensidad del océano por el oeste. Esto favoreció la pronta consolidación del Estado después de las guerras de la independencia y de la acción del Ejército Libertador. Así entonces, después de un periodo de conflictos y de facciones internas que culminan en una guerra civil en los años 1829-1830,
La facción conservadora con centro en Santiago resulta triunfante e impone la Constitución unitaria en 1833. Para que ustedes tengan una imagen de la impronta de la continuidad de los mecanismos constitucionales, esa Constitución de 1833 va a durar hasta 1925. Y esa Constitución de 1925 va a ser la que Pinochet elimina y sustituye por la Constitución autoritaria de 1980, que es la que actualmente está en una abierta discusión y que muy probablemente sea modificada. Es decir, que en 220 años de democracia o de vida independiente, si ustedes quieran, Chile ha tenido solamente 3 constituciones. Al sur del país, luego de la unificación y del establecimiento del poder en Santiago, concentro en lo que se llamaba la frontera, lo que hoy es la región de Concepción. Se llamaba la frontera por el conflicto militar con los araucanos, que había sido una zona militar y de guerra desde 1541. Si ustedes leen la literatura española, por ejemplo, literatura española clásica del siglo XVI, como Alonso de Ercilla, van a percibir que el ejército español enviaba a sus jóvenes oficiales a la guerra de Arauco para hacer la experiencia de lo que significaba la guerra. Y luego esa formación militar era la que ellos trasladaban como sus oficiales para hacer sus campañas militares y de guerras en Europa. Estas características de esta frontera, de una frontera de conflictos y de guerras permanentes, se mantuvieron no solamente en el periodo de la colonia, sino también en el periodo independiente, y duran hasta la ocupación de la Araucanía en 1883. Y en 1883 el gobierno chileno negocia con los caciques araucanos un acuerdo que lamentablemente desde el punto de vista histórico resultó ser fatal para los araucanos, porque como consecuencia de eso terminaron perdiendo sus territorios, sus tierras, sus autonomías, etc. La vinculación comercial, que era de carácter agrícola, la vinculación comercial de la colonia y de las primeras décadas de la independencia, esa vinculación tenía como núcleo, como el actor central de ese sistema de exportaciones, el polo peruano. Polo peruano con centro en Lima. Y esto explica también la fuerte vinculación de intereses que vinculaban a Chile con el Perú, y deben entonces tenerse en cuenta a la hora de entender los conflictos militares que tuvo Chile con el Perú en 1836 y después en 1879. Chile tiene una organización política del Estado en forma muy temprana en relación a todo el continente hispanoamericano, lo que hace entonces una gran diferencia con el resto del continente. Se trata de un Estado conservador. Es el Estado denominado como portaliano. Ustedes pueden buscar en internet la significación de este. Es un Estado centralista y autoritario, basado en el poder de los propietarios de la tierra, pero con ciertas características. En primer lugar, una fuerte tradición militar que, bajo las ideas de Diego Portales, formula entonces una política exterior basada en el equilibrio de poder, la no intervención en los asuntos internos de los estados vecinos y la expansión hacia el Pacífico. El país entonces se proyecta hacia el sur por vía marítima y ocupa las zonas desérticas del estrecho de Magallanes y de parte de la Tierra del Fuego. Para entonces,
y hasta la Guerra del Pacífico en 1879, la economía chilena es esencialmente agrícola. Llama la atención, puesto que todos sabemos el papel que va a cumplir Argentina como granero del mundo en épocas posteriores. Pero en este periodo, hasta 1879, la economía chilena es esencialmente agrícola. Es el primer exportador de trigo, exportador de carne, de vinos y de otros productos de la tierra, cuyos puntos de exportación son, en primer lugar, Lima, y poco a poco los territorios ultramarinos de Australia y del Océano Índico. Esta expansión marítima da lugar a la creación de compañías navieras, dos de las cuales aún existen y constituyen parte de las grandes empresas internacionales de Chile, como la Compañía Sudamericana de Vapores, que es la más grande y más antigua compañía naviera de Sudamérica, y la muy posterior Compañía Chilena de Navegación Interoceánica. La primera guerra contra la Confederación Peruano-Boliviana entre 1836 y 1839 no tiene consecuencias en términos de posesión de territorios por parte de Chile, a pesar de que Chile invade y ocupa Lima. Y esto es el resultado entonces de la aplicación de una política del equilibrio de poder, es decir, la política exterior y militar chilena conduce a una guerra para destruir un poder binacional, la confederación de dos países, que Chile considera en su momento un peligro para la supervivencia y autonomía política. Una segunda guerra contra Perú y Bolivia se desarrollará entre 1879 y 1884. El conflicto tiene orígenes y causas económicas entre Chile y Bolivia, y en cuyo proceso se asocia a Perú porque este país tiene acuerdos secretos de ayuda y de alianza militar con Bolivia y se involucra en una guerra que originalmente, ni por cuestiones vecinales limítrofes, le correspondía actuar. Los resultados de la guerra los conocemos. Bolivia y Perú, después de una guerra de 4 años, pierden territorios a favor de Chile y Lima sufre la ocupación militar. Esta historia de conflictos y especialmente las consecuencias de la Guerra del Pacífico siguen siendo hasta el presente una pesada carga para la política exterior chilena. Esta herencia, asociada a lo siguiente, la presencia de Argentina en el conflicto de la Guerra del Pacífico, la ocupación de la Patagonia en tiempos en que Chile está en guerra con sus vecinos del norte, y los problemas limítrofes posteriores de delimitación de límites, incluyendo el periodo de amenazas de guerra entre 1878 y 1882, han marcado profundamente las características del Estado chileno, tanto en términos de política exterior como de sus capacidades militares. Así, desde la solución definitiva de las cuestiones pendientes del Tratado de Lima de 1929, convenidas recién por un acuerdo en 1999, y por la solución de 22 de los 24 problemas limítrofes pendientes con Argentina, los problemas territoriales de límites y de seguridad han marcado la agenda de la política exterior vecinal de Chile. Durante la última década, es decir, la década de 2010, Bolivia y Perú llevaron a Chile ante la Corte Internacional de Justicia. En el primer caso, Bolivia solicitó a la Corte Internacional de Justicia que obligara a Chile a negociar una salida marítima.
La Corte rechazó la solicitud de Bolivia el 1 de octubre de 2018. En el caso del Perú, este país reclamó soberanía marítima sobre una amplia área del Pacífico, hasta entonces de soberanía marítima chilena. La Corte Internacional de Justicia falló el 7 de enero de 2014, modificando parcialmente la frontera marítima en un fallo intermedio, casi salomónico, que solo concedió una pequeña área a favor del Perú. Es decir, que desde el punto de vista de los arreglos de límites internacionales, Chile no tiene formalmente problemas pendientes ni con Perú ni con Bolivia. Y con Argentina prácticamente están en vías de solución por los respectivos congresos de las últimas dos propuestas para resolver esos viejos 24 conflictos limítrofes. Ahora, todos estos antecedentes y el temor a lo que se conoció desde 1978 como la hipótesis de los tres vecinos, es decir, que en un momento Chile se viera envuelto en una guerra con sus tres vecinos, el lento distanciamiento de Brasil, que había sido un país muy cercano históricamente a Chile, pero ese distanciamiento que se va produciendo a medida que Brasil estableció con Argentina su alianza estratégica a partir de 1986, han fortalecido la percepción de aislamiento de Chile y la necesidad de la autoseguridad, lo que ha contribuido a que los gobiernos chilenos hayan dado una atención especial al fortalecimiento de las capacidades militares. Si a esto le agregamos el peso de la tradición militar, se pueden comprender las razones para el constante fortalecimiento de la capacidad militar chilena, que ubica, de acuerdo a algunos informes internacionales, ubica a Chile como el segundo poder militar de Sudamérica. De acuerdo a otros antecedentes, lo ubica como el tercer poder militar de Sudamérica. Sin embargo, la política exterior chilena y la imagen, la percepción y la preocupación que ha tenido Chile hacia el mundo ha sido la de un fuerte activismo internacional. El multilateralismo ha sido un principio clave de la política exterior y le ha dado muchos beneficios a través de la historia contemporánea. Chile participa en asociación con otras naciones actualmente desde el año 1990, es decir, desde la recuperación de la democracia. Participa en asociación con otras naciones y especialmente con la Unión Europea en políticas de cooperación internacional dirigidas a países de Centroamérica y el Caribe, siendo un importante aportante financiero y profesional de la cooperación. En América Latina y en Sudamérica, Chile fue un impulsor de la integración económica y comercial desde la propuesta de la cláusula Bello a mediados del siglo XIX para extender a los países hispanoamericanos los beneficios asignados a las grandes potencias, es decir, la extensión de la cláusula de la nación más favorecida. La promoción de la creación del Banco Interamericano de Desarrollo, que va a implicar justamente que su primer director y por 10 años sea Felipe Herrera, un diplomático chileno. Y los acuerdos de integración, la LALC, su transformación en 1980 en la LADI, el Grupo Andino, y así también como la cooperación política, por ejemplo, la CECLA, la concertación latinoamericana, que en 1969 va a dar como única experiencia la posición
uniforme de los países latinoamericanos para entenderse en la relación con Estados Unidos. Y la Comunidad Sudamericana de Naciones, antecedente de la UNASUR, son iniciativas que tuvieron una participación fundamental de la diplomacia chilena. Sin embargo, la adopción del modelo económico liberal de economía abierta, implementado desde 1975 y que derivó en el regionalismo abierto, le han dado otra interpretación a la integración como un instrumento del desarrollo. Y esa economía chilena de apertura y integración al mundo desecha la participación en acuerdos de integración que impongan un arancel externo común como el Mercosur. Hay que comprender entonces que el modelo económico chileno, que implicó el abandono total del Estado desarrollista y de su política social e industrial, fue impuesto por la dictadura militar en 1975 y fue refrendado por la Constitución autoritaria de 1980, que sigue vigente. Desde el retorno a la democracia en 1990, Chile ha impulsado como instrumento de inserción internacional la firma de acuerdos y tratados de libre comercio que hoy vinculan a la economía chilena con países que constituyen más del 80% del PBI global. La apertura económica y los acuerdos de libre comercio han favorecido el importante crecimiento económico de Chile y el progreso en términos de desarrollo económico y social. Y hasta la crisis de octubre de 2019 y consecuentemente la crisis del coronavirus, el PBI per cápita de Chile era cercano a los países menos ricos de la Unión Europea y el más alto de América Latina. A comienzo de 2019, el PBI global de Chile era cercano a los $300.000 millones, con un PBI per cápita de $25.000. Obviamente que estas cifras han sido modificadas negativamente como consecuencia de estos impactos sociales y del coronavirus. Sin embargo, los condicionamientos de la Constitución autoritaria han llevado a Chile a un camino de profundas desigualdades sociales. No es que haya crecido la pobreza, sino lo que ha crecido es la desigualdad en la distribución de esa riqueza obtenida por el país. Para terminar, Chile es un país de fuertes tradiciones y de influencia, y estas atraviesan el abanico del sistema político chileno. La política exterior cambió a partir de 1990 porque cambió el escenario mundial y porque cambió el régimen político que pasó a ser la democracia. Pero lo que menos ha cambiado de todas las políticas públicas ha sido justamente las relaciones internacionales y la de política exterior, donde persisten en el escenario vecinal esas percepciones, esas tendencias y esos riesgos considerados poco amigables para el país, y la tendencia a que se fortalezcan esos rasgos tradicionales fortalecidos en una mirada realista y predominante sobre las preocupaciones de la seguridad. Pero más allá de la política exterior, más allá de lo vecinal, Chile es profundamente un defensor del multilateralismo. Con esto entonces damos por terminada el conjunto de la unidad. Muchas gracias.